Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Y el cántaro se quiebre junto a los frentes, y la rueda sea rodada sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, nos acercamos con la plena confianza y certeza que tú nos hablas a través de ella. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ya tienes en este lugar, por los hermanos que nos escuchan en línea, por cada miembro de esta iglesia, Padre. Gracias porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros y que a través de tu palabra, Señor, tú traes dirección a nuestra vida, tú traes corrección, tú traes guianza, Padre. Y a través de tu palabra, Señor, tu palabra se hace viva en nosotros, corriendo como ríos de agua viva, Padre. Señor, que sea tu nombre exaltado en esta mañana. Que este tiempo traiga gloria a ti, Señor, que mi vida pueda ser un instrumento en tus manos y que cada uno de nuestros corazones sean abiertos a lo que tú quieres hablar a nosotros. Que cada uno de los corazones esta mañana, Señor, sean tierra fértil, donde la semilla de tu palabra sea sembrada y puedas tú, Señor, hablar a ellos conforme tú sabes que lo necesitamos, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Te damos a ti toda nuestra adoración, toda la alabanza y toda la gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy yo lo titulé Una vida que vale la pena. Y muchas veces nos acercamos o muchas veces hemos leído estos versículos de Eclesiastés capítulo 12 y generalmente se les dedican o se nos dedican a los jóvenes, porque empieza hablándole directamente a los jóvenes y les dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Pero luego, si seguimos nosotros leyendo el resto del capítulo o los versículos que acabamos de leer, vamos viendo que es también una palabra que no solo va dedicada a los jóvenes, sino también a los hermanos adultos, a todos los que todavía estamos respirando en esta tierra y tenemos vida, porque es una advertencia y una llamada de atención para todos nosotros. Antes dice de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces es una palabra que sí incluye a los jóvenes, pero también incluye a los adultos, nos incluye a todos nosotros que todavía tenemos vida, que nuestros cuerpos están aquí en la tierra, que nuestra alma está todavía en nuestro cuerpo aquí en la tierra y que todavía no hemos vuelto al polvo de donde fuimos tomados. Y nos habla este pasaje y nos invita a reflexionar acerca de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Si realmente en nuestros días nos estamos acordando de nuestro Creador y viviendo una vida que valga la pena antes de que venga el tiempo en el que ya no podamos hacerlo, ¿verdad? Porque ya nosotros, pues, dejando nuestro cuerpo aquí en la tierra, ya morimos en esta tierra, ya no podemos nosotros decirle voy a seguir sirviendo al Señor, porque eso se terminó. Pero ¿cómo nosotros estamos viviendo una vida que valga la pena aquí en la tierra? Según los estándares del mundo, una vida que vale la pena es una vida estable económicamente, un buen trabajo, un buen carro, terrenos, riqueza, comida, lujos. Eso es lo que el mundo nos pinta como una vida que vale la pena. Y constantemente nosotros dejamos que nuestra mirada y nuestra forma de pensar se mueva de Cristo y se una a ese hilo y ese camino que el mundo ha marcado como una vida que vale la pena. Y entonces nosotros empezamos a ir detrás de esas cosas que el mundo nos ha pintado, que son las que más importan. Siempre nuestra mirada está en primer lugar en necesito tener una casa, necesito tener un terreno, necesito hacer riqueza, necesito esto, lo otro, y entonces voy a tener una vida plena. Y no es que esas cosas sean malas, pero nosotros los cristianos
la Biblia no nos llama a ir nosotros detrás de esas cosas, sino al contrario, tenemos una promesa en la palabra que dice que el bien y la misericordia del Señor nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Porque nuestro diseño no fue para nosotros perseguir las bendiciones o las cosas materiales que Dios nos pudiera dar, sino al contrario, las bendiciones del Señor son un efecto o son una consecuencia de cuando nosotros le buscamos a Él en primer lugar, cuando no nos dejamos afanar por esas cosas, cuando no dejamos que nuestra mirada se desvíe de Cristo y lo tenemos a Él en el primer lugar, entonces todas esas cosas a nosotros nos van a seguir. No tenemos por qué nosotros desvivirnos buscando las bendiciones del Señor, porque al final eso es una promesa que ya tenemos nosotros para nuestra vida, el bien y la misericordia. Y también dice la palabra que el hombre que teme a Jehová no le hará falta ningún bien. Pero muchas veces lo que hace el diablo es engañarnos y entonces, como decimos, nos voltea la tortilla y pensamos que nosotros tenemos que ir tras esas cosas para realmente tener una vida plena. Y entonces dejamos de lado a nuestro Creador y dejamos nosotros de pensar en Él o de tenerlo a Él en primer lugar. Lo movemos a nuestro primer lugar en nuestra vida y ponemos muchas otras cosas, el trabajo, el estudio, qué sé yo, las riquezas o nuestros sueños, lo ponemos en primer lugar. Y el problema no son todas esas cosas, sino el problema es cuando esas cosas se vuelven nuestro Dios, cuando esas cosas se vuelven nuestro primer lugar en nuestra vida. Pero aquí la Biblia nos hace un llamado que nosotros debemos de acordarnos constantemente de nuestro Creador, antes que de verdad llegue el día que nosotros dejemos de existir en esta tierra. Ninguno de nosotros tenemos un reloj que vaya contando ahí, como hay algunas películas que sacan, ¿verdad? Y me recuerdo que una vez miraba una película que las personas tenían en el brazo el tiempo de vida que les quedaba. Pero es una película, ahora eso no pasa en la realidad. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nuestra vida va a llegar a su fin aquí en la tierra. Muchas personas mueren a una edad muy, muy joven. Otros llegan a una edad bastante avanzada, pero ninguno de nosotros tenemos con certeza hasta qué edad nosotros vamos a llegar. Lo único que sí podemos estar seguros es que si buscamos al Señor y realmente entregamos una vida a Él, honrándolo y obedeciéndolo, vamos a vivir una vida plena realmente. Y estos versículos que leíamos en Eclesiastés hacían una comparación, le llamamos metáforas, ¿verdad? Como una comparación de una manera poética de cómo comparan con algo que realmente nosotros podemos vivir. Y algunos de los versículos en el versículo 3, 4, 5 empiezan y dice, ¿verdad? Cuando el sol y la luz se oscurecen, cuando los guardas de la casa temblarán. Todo eso hace referencia a la pérdida de nuestra vitalidad física. Cuando ya no vamos a tener las mismas fuerzas que tenemos ahora, cuando nuestras manos van a temblar porque vamos a envejecer un día, cuando dice los hombres fuertes se encorvarán, cesarán las muelas, se oscurecerán las que miran por las ventanas. Todo eso es una comparación a cuando nosotros vamos acercándonos a la vejez y nuestro hombre físico va perdiendo fuerza. Nuestras piernas van perdiendo fuerza, nuestras manos ya no tienen la misma fuerza que antes, incluso nuestros ojos ya no van teniendo la misma visión que cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños. Todo eso es temporal y va pasando. Y sigue haciendo muchas comparaciones. Se cerrarán las puertas, se levantará la voz del ave, todas las hijas del canto serán abatidas, haciendo también comparaciones a cuando llegamos a nuestra adultez o vejez, donde ya nuestro sueño es sensible, cuando de repente ya no escuchamos bien y vamos perdiendo toda nuestra vitalidad física. Pero por eso la Biblia dice, antes de que todo eso pase, antes de que todas esas consecuencias físicas a nuestros cuerpos vengan, cuando realmente tenemos la oportunidad y las fuerzas, tenemos que nosotros acordarnos del Señor, porque todo en esta tierra es vanidad. Decía el predicador en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él termina diciendo, cierra el libro de Eclesiastés diciendo, el fin de todo este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él nos dio el ejemplo de cómo es una vida que realmente vale la pena. Dice, nos vamos a ir a un versículo en el libro de Marcos,
capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que Jesús vino a darnos. Y nosotros como cristianos que decimos ser como sus discípulos, un discípulo es alguien que se parece a su maestro, a su Señor. Eso quiere decir que nosotros constantemente tenemos que estar buscando parecernos a Jesús, al ejemplo que Él nos dejó en la tierra. Pero el seguir ese ejemplo y el querer parecernos cada vez más a Él requiere sacrificios y no siempre va a ser lo más fácil que podamos hacer. Porque todos decimos, sí le quiero servir a Dios, pero cuando ya el servicio al Señor implica sacrificios de nuestra parte, entonces ahí ya no se ve tan bonito el servicio, ¿verdad? Pero el ejemplo que Jesús vino a darnos es servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate de muchos. A todos nosotros nos gusta cuando nos sirven, cuando nos tratan bien, cuando nos pasan la comida, nos pasan el café, nos ponen la silla, esto y lo otro. Pero muchas veces cuando es nuestro turno de servir, a veces no es el mejor momento para nosotros, no es que lo disfrutemos. Pero es el ejemplo que la palabra nos da, que es mejor nosotros seguir ese ejemplo de servir y no de ser servidos. De poder dar nuestras mejores fuerzas, nuestros mejores años, lo mejor que nosotros tengamos para el servicio del Señor. Y muchas veces ese servicio implica demandas en nuestra vida, implica dejar nuestra comodidad, implica sacrificar nuestros recursos, sacrificar nuestro tiempo, dejar a un lado lo que nosotros más deseamos o nuestros más grandes sueños, pero reconocer que es mejor servirle al Señor. Y aunque en el momento tal vez nosotros digamos, pero no sé qué fruto va a venir de todo esto, pero sabemos que el Señor va a traer un fruto para todo nuestro sacrificio que hoy en día Él nos pide hacer. Pero es un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer, ni todos están dispuestos a cumplir. Dios es un Dios que no nos va a llevar a escenarios de fama para que seamos famosos y ahí podamos servir al Señor. No. Él nos va a llevar, si nosotros realmente tenemos un corazón de servicio, nos va a llevar y nos va a poner en lugares donde de verdad le podamos servir. Porque muchas veces, ¿cuántas tal vez de las personas que se mueven en el medio cristiano, famosos, realmente están dispuestos a dejar su comodidad, su bienestar económico, su fama, e irse, ¿qué les digo yo?, a una comunidad como Camposanto, que implica dejar todo y dejar toda la comodidad, una comunidad donde no hay luz, no hay agua, no hay señal de internet, no están todas las comodidades que tenemos nosotros aquí, nada que su agua caliente para bañarse, nada de esas comodidades. Pero cuando el Señor llama, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar ese sí al Señor? Y realmente dejar nuestra comodidad, porque no es fácil. Muchas veces nosotros como humanos, hasta nos es difícil a veces dejar nuestra comodidad el día domingo y decir, me voy a levantar temprano porque es día del Señor y es un día para ir a la iglesia. Y a muchos de nosotros nos es difícil y nos cuesta. Pero por eso debemos recordar que el modelo que Jesús nos da constantemente dice es tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Y no es fácil el tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, negarnos nuestros deseos, negarnos nuestros gustos, porque muchas veces esos deseos, esos gustos que nosotros tenemos no traen gloria al nombre del Señor y no son de nuestro beneficio, no va a ser algo que nos ayude a crecer espiritualmente. Pero el modelo que Jesús nos dejó es servir y no ser servidos. Y el poder tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque negarnos a nosotros mismos nunca va a ser nuestra mejor parte de la historia. Siempre va a ser difícil el morir a nuestra carne, el morir a nuestros deseos. Pero ese es el ejemplo que Jesús nos dio para que nosotros como sus discípulos lo podamos seguir y cumplir y seguir ese ejemplo de negarnos.
realmente tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Cuando alguien pregunta, ¿cuántos quieren servir al Señor? Y todos decimos, yo le quiero servir al Señor. Pero cuando ya realmente somos puestos en escenarios de servicio y de realmente rendir nuestra vida al Señor, muchas veces nos arrepentimos en el camino. O muchas veces decimos, esto ya no me está gustando, es que ya no tengo tiempo para hacer esto, ya no tengo tiempo para hacer lo otro, mis videos, mi serie, mis amigos, y que esto y lo otro. Y es difícil, pero ese es el ejemplo que el Señor nos dejó, de poder tener un dominio propio, de tomar nuestra cruz y realmente seguirlo. Y así nosotros podemos decir que de verdad estamos viviendo una vida que vale la pena. Y muchas veces cuando hablamos del servicio pensamos que realmente es la más grande bendición que nosotros como cristianos tenemos, el poder sacrificar nuestra vida por el Señor. Pero en ese camino del sacrificio no todo es color de rosas. Jesús, cuando nos invita o nos hace la invitación para aceptarlo a Él y abrir nuestro corazón, Él no nos dice que el mundo va a ser color de rosas o que seguirlo a Él va a ser lo más fácil. Al contrario, Él advierte y dice, el que no dejare padre, madre, hermanos por mi causa no es digno, porque requiere sacrificio. Muchas veces cuando nosotros somos puestos en ambientes donde por seguir al Señor, por honrarlo a Él, nos toca perder una buena amistad. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido una buena amistad que tal vez hemos sido amigos por muchos años, pero cuando nos toca mantenernos en la verdad de Cristo, en lo que Él ha mandado a nuestras vidas, pasa que empezamos a perder amigos, porque no todos están dispuestos a seguir lo que el Señor les habla? O muchas veces incluso nuestra propia familia, para los que tal vez vienen de contextos donde las familias no son cristianas y muchas veces por mantener su vida en los principios bíblicos, les ha tocado perder familia, les ha tocado perder buenas relaciones tal vez con hermanos, con papás, con mamás, yo qué sé. Pero requiere y conlleva sacrificio. Y eso lo vemos a través de todos los ejemplos bíblicos de los profetas, de hombres y mujeres del Señor que la Biblia nos cuenta, que estuvieron dispuestos a sacrificar hasta sus vidas por causa del Evangelio. Un ejemplo que yo estaba meditando era acerca de Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al libro de Jeremías y luego al libro de Lamentaciones, vemos todo el sufrimiento que le conllevó a Jeremías el poner su vida al servicio del Señor. Y no fue algo fácil para él. Y dice un versículo en Jeremías, capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. ¿Por qué? Porque realmente era algo duro lo que él estaba atravesando, el ser usado por Dios y el haber sometido su vida y haberle dicho al Señor, Señor, usa mi vida, y el haber recibido ese llamado y el haber dicho sí al llamado, conllevó muchas lágrimas, mucha dificultad en el camino, pero al final venían promesas que el Señor había hablado a través de él, que él las cumplió también para el pueblo de Israel. Pero conllevó una vida que estuviera dispuesta a rendir todo, incluso hasta sufrir de dolor, de muchos llantos, de muchas tristezas, con tal de traer gloria al nombre del Señor. Dice en Jeremías capítulo 13, versículo 17, mas si no oyeres esto, porque Jeremías había sido enviado a advertir al pueblo de Israel, en lo secreto dice, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. Porque realmente había sido una tarea dura, una tarea difícil la que Dios le había mandado a Jeremías, que él había sido un profeta que fue utilizado para ir y advertirles al pueblo lo que se venía si ellos no se volvían en sí y no volvían sus caminos al Señor. Y él lloraba de ver que muchas veces él estaba cumpliendo con ese mandato que el Señor le había dado, pero muchas de las personas no lo escuchaban y él lloraba amargamente y él decía, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque había sido una tarea dura, una tarea difícil. Y Jeremías, cuando nosotros nos acercamos a este libro y seguimos leyendo acerca de su vida, pasó por golpes, pasó por burlas, por prisión, por soledad, por cosas muy duras, que muchos de nosotros diríamos, ¿cuántos le quieren servir al Señor como le sirvió Jeremías? Pocos tal vez estaríamos dispuestos a decir, yo me apunto, porque conlleva mucho sacrificio, mucho dolor,
Y no todos estamos dispuestos a dar ese sí al Señor cuando Él nos llama. Pero la Biblia nos llama constantemente a que esa es realmente una vida que vale la pena vivir. Porque la vida de Jeremías dio fruto. Nosotros cuando nos acercamos hoy y leemos cómo Dios advertía al pueblo, cómo Dios traía promesas al pueblo si se arrepentían, es una vida que trajo fruto para la gloria del Señor. Y ese es el fin último que nosotros al fin del día debemos buscar. Que nuestra vida sea una vida que traiga gloria al nombre del Señor. Que constantemente nos levantemos y digamos, Señor, ¿cómo mi vida va a traer gloria a tu nombre en este día? Muchas veces esos lugares donde el Señor nos manda a traer gloria a su nombre va a ser fuera de la iglesia, hermanos, porque dentro de la iglesia, qué bonito. Todos pensamos igual, todos adoramos al Señor, venimos a buscarle, venimos a gozarnos en su presencia, pero realmente allá afuera, cuando nos topamos con las situaciones difíciles, donde no todas las personas creen en Él, donde nos toca a nosotros marcar la diferencia y ser realmente luz, ahí es donde realmente es difícil y donde somos llamados nosotros a negarnos realmente a nosotros mismos para traer gloria al nombre del Señor. Dice en Lamentaciones capítulo 3 versículos 48 y 49 que Lamentaciones se llama Lamentaciones y que fue escrito por Jeremías. Cuando nosotros vemos el título al inicio de Lamentaciones, dice Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué? Por todo el dolor que él estaba atravesando a través del servicio al Señor. Él sabía que aunque él estuviera sufriendo, sabía que estaba en el camino correcto. Y dicen estos versículos: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Imagínense lo difícil y el sacrificio que le conllevó a Jeremías el poner su vida al servicio del Señor. Porque no es fácil. Por eso Jesús les dijo: niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque muchas veces lo que nos va a pedir el Señor al venir delante de Él es que muchas veces nos va a tocar desplazar nuestros más grandes sueños, nuestros más grandes anhelos, cuando esos sueños y esos anhelos no traen gloria a su nombre. O cuando todas esas cosas que ocupan el lugar del Señor en nuestro corazón, Él nos pide dejarlos, nos va a doler porque no traen gloria a su nombre. Vemos el ejemplo del joven rico. Él decía: ay, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le empieza a decir: ay, es que tienes que cumplir los mandamientos y hacer esto y lo otro. Y él tenía como su lista, ¿verdad? De chequecitos. Decía: perfecto, yo cumplo esto, yo hago lo otro, ¿ves? Todo calidad, entonces ya soy salvo. Pero viene Jesús y le toca lo que realmente ocupaba el primer lugar en su corazón, porque él no tenía en primer lugar a Dios. ¿Qué tenía en primer lugar? Las riquezas. Cuando viene Jesús y le toca eso y le dice: bueno, ya cumpliste con todo eso, calidad. Ahora, con ese ídolo que está en tu corazón, las riquezas. Le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? El joven rico se entristeció y se fue. Ya no vemos que dice: el joven rico fue, vendió sus riquezas, las dio a los pobres y se iba a Jesús. No. Ahí la historia solo se queda en que se entristeció y se fue el joven rico. ¿Por qué? Porque entonces cuando Dios viene y nos toca eso que tanto amamos, que está ocupando el lugar que solo Él merece, entonces cuando realmente nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿realmente estoy dispuesto yo a rendir esto por seguir al Señor y por seguir lo que Él tiene para mi vida? Como un día lo hizo Jeremías, que le costó muchas lágrimas, mucho dolor, y vemos su dolor reflejado en el libro de Lamentaciones, pero aún así Él estuvo dispuesto a seguir lo que Dios le había mandado. Y otro ejemplo que yo leía y que me sorprendía bastante es la vida de Ezequiel. Ezequiel también fue un profeta que también Dios lo llamó a dar palabra dura al pueblo. No era nada fácil, pero Dios lo había llamado. Y vemos un ejemplo de cómo él puso su vida también al servicio del Señor y que eso le costó y fue difícil. Dice en Ezequiel capítulo 24 versos 15 al 18: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Eso fue lo que Dios le dijo. Y dice en el versículo 18:
Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Imagínense qué duro el llamado de Dios para Ezequiel, que su vida era una representación de lo que el pueblo le iba a venir si ellos no se arrepentían, y el llamado que Dios le hace a Ezequiel y le dice: Ezequiel, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, no vas a llorar, no vas a endechar, no vas a guardar luto, no vas a representar dolor ante el pueblo. Y entonces dice que a la mañana le habló al pueblo y a la tarde murió su esposa. Dice que murió su mujer y a la mañana dice: hice como me fue mandado. Imagínense cumplir con ese mandato. Cuando yo lo leí decía: Dios mío, qué fuerte el estar dispuesto a sacrificar. Dice que era el deleite de sus ojos, porque Dios dice: te quitaré de golpe el deleite de tus ojos. Era algo que Ezequiel amaba, era su esposa, la amaba. Pero Dios le pide eso para poner su vida al servicio de Él y ser una representación delante del pueblo. Porque muchas veces para lo que Dios nos está llamando no va a ser el camino más fácil, ni lo más simple, ni ante los ojos del resto de las personas el mejor. Pero sabemos que si nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, vamos a tener una recompensa mayor. Por eso Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y cuando Jesús nos llama a través de su palabra y nos dice: el que pierda su vida entonces la va a ganar. Porque sabemos que nuestra vida terrenal, la vida terrenal o nuestra vida física se puede acabar acá, pero hay una vida después de la muerte, donde realmente va a dar fruto todo de lo que hicimos nosotros acá y cómo nosotros conducimos nuestra vida. Y estudiando a estos dos profetas de la Biblia, a mí me venía a la mente la vida de los moravos, que en algún momento, para los que venían al Instituto Bíblico, en algún momento hablamos de la vida de los moravos, que los moravos fueron un grupo de personas donde el Señor dio un avivamiento pentecostés y que muchos lo llamaban históricamente el segundo Pentecostés, porque Dios empezó a manifestar a la vida de los moravos de una manera sobrenatural. Justamente como en el Pentecostés, como estar viviendo nuevamente Hechos capítulo 2, y si ustedes lo buscan en la historia, buscan el avivamiento moravo, van a ver todo lo que Dios desató en medio de esta población, pero ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse. Era una población pequeña que dice que al inicio estaban peleándose porque no se ponían de acuerdo en qué creer o cómo iban a dirigir su vida buscando al Señor, y una noche dice que dijeron: bueno, hoy todos nos vamos a poner de acuerdo que vamos a dejar a un lado todo lo que traíamos de nuestras creencias y vamos realmente a buscar al Dios de la Biblia. Y se empezaron a unir para buscar al Señor en verdad, para ser llenos de su Espíritu Santo, y como resultado fue que Dios permitió que ellos dieran un avivamiento como en el Pentecostés. Y fue una comunidad pequeña, y dice la historia que esta comunidad nunca creció más de 200 a 300 personas. Pero cuando nosotros nos adentramos más a la historia, la realidad de por qué esta población no crecía era porque Dios a ellos los mandó a comenzar algo que se llamó la vigilia de los 100 años. Cuando ustedes lo usan en internet, ahí les aparece toda la información, pero ellos comenzaron esta vigilia de 100 años fue porque ellos se pusieron de acuerdo para estar en constante oración y búsqueda del Señor, porque Dios les empezaba a hablar sobrenaturalmente y a enviarlos a países donde el Evangelio no había sido predicado. Y ellos habían empezado a enviar misioneros a países no alcanzados. Y por eso fue la realidad de por qué esta comunidad nunca creció más de los 200 y 300 personas, porque constantemente estaban enviando misioneros fuera de su comunidad para predicar el Evangelio. Y una de las cosas que más me impresionó a mí de ellos es que dice que muchos de estos hermanos moravos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, tomaban la decisión de dejar todo y de ellos venderse como esclavos. ¿Por qué se vendían como esclavos? Porque ellos también querían alcanzar con el mensaje del Evangelio a la población que estaba esclavizada en aquel entonces. Porque ellos sabían que nadie iba a ir a predicarles a los esclavos y hablarles de Cristo. ¿Y qué representaba para ellos eso? Venderse a sí mismos como esclavos. Ellos no tenían por qué hacerlo, pero ellos decidían dejar todo por causa del Evangelio y por ganar almas para Cristo, porque sabían que tenía que ser el Evangelio predicado en medio de las almas perdidas. Y ellos dicen que iban
se subían al barquito, se vendían como esclavos y se despedían de su comunidad, sabiendo que nunca los iban a volver a ver, porque ya sabían que se vendían como esclavos, vivir como esclavos el resto de su vida hasta que se murieran. Pero ellos lo hacían, ¿por qué? Porque habían sentido la necesidad y el fuego del Señor en sus corazones para servirle a Él y para predicar el Evangelio en medio de los esclavos. Son llamados que realmente sobrenaturales, que nosotros decimos, qué difícil seguir un llamado así. Pero son las personas que estuvieron dispuestas a sacrificar su vida, y que así como ellos estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, Dios estuvo dispuesto a mostrarles su poder, su gloria, y ellos llegaron a conocer a Dios de una manera que no todas las personas lo llegaban a conocer. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos, pero así como nosotros vamos a estar dispuestos a sacrificarnos, Dios va a estar dispuesto a mostrarnos su gloria, a recompensar ese sacrificio, a dar a conocer su nombre a nosotros, para que podamos realmente experimentar el Dios vivo en el cual nosotros creemos. Y después de meditar a través de estos ejemplos que la palabra nos da, nos toca a nosotros preguntarnos, nosotros qué vida estamos viviendo. ¿Estamos viviendo solo para el trabajo? ¿Estamos viviendo solo para lograr nuestros sueños? ¿Estamos viviendo solo para nosotros mismos? ¿O estamos nosotros acordándonos de nuestro Creador? Antes de que dice que esto que tenemos, nuestro cuerpo físico, vuelva a la tierra de donde fue tomado. Muchos estamos dispuestos a decir que somos cristianos, que creemos en el Señor, pero no todos estamos dispuestos a dar un sí en obediencia al Señor para poder servirle. La vida en el cristianismo, en el Evangelio, la vida con el Señor, es una vida de continuo servicio. Y si no sentimos nosotros ese llamado al servicio, entonces hay algo mal en nuestro corazón que tenemos que decir al Señor que arregle, que nos llame a poder servirle realmente y a poder saber que el sacrificar nuestra vida para Él, el poder poner nuestra vida al servicio de Él, es realmente lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Porque un día todo el esfuerzo que nosotros hacemos aquí, eso va a llegar a su fin. Como dicen, uno no se lleva nada a la tumba, nada, por lo que uno trabajó aquí se lo va a llevar. Pero lo único que va a trascender más allá de la muerte física es nuestra vida con el Señor. Lo que nosotros hicimos aquí y mantuvimos nuestra vida haciendo para Él. Eso es lo que realmente va a trascender. De ahí todo lo demás, aquí se va a quedar. Todo lo que nosotros logremos hacer con nuestros esfuerzos humanos, aquí se va a quedar. Pero ¿cómo nosotros estamos viviendo una vida que valga la pena? ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar? Muchas veces no son cosas tan aparentemente complicadas, pero ¿estamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestro tiempo? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir, bueno, no, yo sé que no solo voy a buscar al Señor un día a la semana, todos los días? No solo cuando voy a la iglesia, sino también en mi casa, en la intimidad, también buscarlo a Él, yo mismo acercarme a su palabra, leer la Biblia, hablar con Él. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar? El tiempo, la comodidad, nuestra zona de confort. Cuando nosotros salimos a evangelizar hace como 3 semanas, ¿verdad? Para muchos de nosotros fue un reto de sacrificarnos porque primero nunca habíamos subido a un bus a predicar. Porque como les digo, a veces cuando estamos en la iglesia, qué fácil decir yo amo al Señor, esto y lo otro acerca de Dios, porque sabemos que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero cuando salimos de las 4 paredes y les tenemos que ir a hablar a alguien más que no cree de Dios, entonces ahí uno dice, ¿y qué le voy a decir? Entonces nos tocó a muchos de nosotros sacrificar nuestra zona de confort y decir, bueno, no importa, yo voy a hacerlo y que Dios me guíe para poder hablar a las personas y subirnos a un microbús y hablarles, o plantarnos en el área de emergencia y predicar y hablarles a las personas. Es algo que conlleva sacrificio porque es algo difícil, no es algo fácil. Pero al final del día terminamos todos gozosos de haber visto cómo Dios había trabajado, cómo Dios se había movido en medio del evangelismo, cómo Dios había llevado ese día específicamente a la iglesia con un propósito en específico. Creo que ya muchos escuchamos el testimonio de ese día, pero nos dimos cuenta que por algo el Señor nos había llevado a ese lugar, por algo el Señor nos había llevado al hospital a predicar el evangelio, por algo Dios nos puso a las personas en el camino para poder hablarle. Y aunque conllevó sacrificio,
al final del día nosotros nos quedamos con un corazón satisfecho de haber visto la mano del Señor y de haber tener un testimonio más que podemos contar acerca de Él. Y tal vez nosotros decimos, ay, pero no estoy tan dispuesto a sacrificar tiempo. O es que tengo otras cosas que hacer, tengo esto y lo otro. Es mi único día que yo descanso. Es mi única tarde libre. Pero entonces, ¿cuándo vamos a estar dispuestos nosotros a sacrificarle al Señor? Pero ese sacrificio, hermanos, siempre va a conllevar la mejor recompensa. Y no solo para lo eterno, también aquí en la tierra nosotros somos capaces de poder ver la mano del Señor glorificándose. Pero eso lo vamos a nosotros vivir a medida que nosotros estemos dispuestos a entregarnos a Él. Podemos pasar toda una vida de comodidad diciendo que creemos en el Señor, pero no sirviéndolo, no estando dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Y lo podemos hacer, podemos pasar toda nuestra vida así. Pero eso no va a traer para nosotros el mayor conocimiento de cómo Dios quiere que lo veamos a Él obrando en nuestras vidas de manera sobrenatural. Dice en Mateo capítulo 13 del verso 44 al 49, de una parábola acerca del reino de los cielos. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Entonces los primeros versículos de esta parábola nos hablan acerca del valor que el reino de los cielos y que Dios mismo debe tener en nuestros corazones. Ahora nosotros preguntémonos, comparémoslo con nuestra vida, y es algo que cada quien se puede responder en su corazón. ¿Qué significa el reino de los cielos para mí? ¿Seré yo como este hombre que un día dice que encontró un tesoro y dice que fue y vendió todo lo que tenía porque encontró ese tesoro de gran precio? Se negó a todo lo demás y dejó todo porque había encontrado aquello que valía la pena, aquella vida que valía la pena, aquel tesoro que lo era todo. O dice, semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía por tal de comprar esa perla de alto valor. ¿Qué lugar tiene el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar tiene Dios en cada uno de nosotros? ¿Realmente tiene ese valor de esa perla preciosa por la cual estamos dispuestos a sacrificar todo? ¿O solamente lo tenemos en segundo plano? Porque hay muchos de nosotros que nos decimos cristianos, pero llega un momento en nuestras vidas que desplazamos el lugar que a Dios le pertenece y lo ponemos en segundo plano. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos diciendo que creemos en Dios, haciendo esto y lo otro, pero en nuestro corazón lo hemos desplazado. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Y si hoy, a través de la palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que yo no estoy dispuesto a sacrificar o no he estado dispuesto a sacrificar, hoy es el día en que le pidamos al Señor que Él nos ayude para poder tener un corazón dispuesto a amar más su voluntad que la nuestra. Porque muchas veces nos va a tocar decir que no a muchas cosas. Pero muchas de esas veces siempre, si estamos dispuestos, siempre Dios nos va a dar la fortaleza para negarnos a nosotros mismos, porque sabemos el valor que tiene el reino de los cielos y sabemos el valor que tiene Dios para nuestras vidas, el reino que Él vino a establecer. Y si nos encontramos en un momento en el que no sabemos ni cómo hacerle, o no sentimos la fortaleza de parte del Señor para negarnos a nosotros mismos, bueno, pidámosle al Señor. La Biblia dice que Él es un buen Padre y que si nosotros venimos y pedimos, entonces Él va a responder. Él nos invita a tener corazones abiertos y sinceros delante de Él para poder venir y pedirle esa fortaleza, esa determinación, porque requiere determinación. No va a ser fácil, pero la buena noticia es que nosotros podemos acercarnos delante de Él y poder pedirle esa fortaleza.
En estos días leía yo el libro de Daniel y cuando Dios le había dado unas visiones a Daniel acerca de cómo iba a ser el tiempo del fin y de cosas difíciles que también les iba a tocar pasar a las personas al final de los tiempos, dice que Daniel se había debilitado y ya no tenía fuerza. Pero entonces él supo de quién venía su fortaleza y dice en unos versículos, dice, y aquel que tenía la semejanza de hombre, dice, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Muchas veces tal vez nos encontramos sin fuerzas, sin ánimo de seguir buscando al Señor. Tal vez tuvimos un tiempo en el que pasamos por nuestro primer amor, donde estábamos dispuestos a dejar todo por amor a Cristo. Y de repente, ¿qué pasó? Nos empezamos a enfriar y nos encontramos en un punto que tal vez ya no sabemos cómo volver a ese fuego del inicio. La buena noticia es que podemos venir al Señor. Pero tiene que haber en nosotros esa disposición de venir y decirle, Señor, tal vez ya no te siento como antes. Tal vez ya no siento en mi corazón el deseo de servirte como antes. Tal vez ya no me siento dispuesto a ir a la iglesia como antes o a sacrificar muchas de las cosas como antes lo sentía. La buena noticia es que podemos pedirle al Señor que Él ponga esa determinación en nuestras vidas, ese llamado y ese fuego y esa fortaleza. Porque entonces Daniel es un ejemplo de cuando él se debilitó, dice que vino al Señor para que Él lo fortaleciera. Y cuando Él lo fortaleció, le dijo, bueno, hable mi Señor porque me has fortalecido. Porque es una fortaleza que no viene de nosotros humanamente, sino viene de Él. Porque nunca va a ser en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Pero recordemos constantemente este pasaje de Eclesiastés que dice, acuérdate de tu Creador. De que el predicador nos hablaba y dice, acordate. Cuando alguien le dice, acordate de tal cosa, es que nos está diciendo, pero no te vayas a olvidar de esto. Pero recordalo siempre, ¿no? Que no se te vaya a olvidar. Entonces uno le dice, aquí te acordate, pero ahí te acordás. La Biblia hoy nos dice, pero ahí se acuerdan de realmente tener nuestras vidas en nuestro Creador. Antes de que lleguemos a un punto donde ya no tengamos fuerzas, donde ya no tengamos realmente ningún medio para poder servirle. Y entonces cuando ya llegue ese tiempo donde tal vez ya no le podamos servir al Señor y digamos, ay, es que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera ido a servir al Señor allá, hubiera respondido al llamado del Señor. El hubiera, hermanos, no existe. El hubiera no existe. Ya cuando lleguemos a esos días donde ya solo el hubiera y el hubiera, ya no nos va a servir de nada lamentarnos. Lo importante es lo que estemos nosotros dispuestos a hacer aquí, ahora, hoy, a partir de hoy, de tomar nuestra constante decisión, de poner nuestras vidas al sacrificio de Cristo. Y ese es un reto que todos nosotros nos toca tomar de manera diaria. Pero la fortaleza la encontramos en el Señor, para poder acordarnos de Él, para poder entregar nuestra vida por completo a Él y para poder saber que Él es ese tesoro de gran valor y que Él es esa perla de gran valor por la cual nosotros debemos estar dispuestos a entregar todo. Y entonces realmente poder vivir una vida que valga la pena, una vida que esté al servicio del Señor y una vida en la que nosotros podamos tener testimonios, hermanos, que no nos quedemos con los testimonios de las demás personas, sino que cada uno de nosotros podamos tener nuestros propios testimonios de cómo Dios obró de manera milagrosa en nuestras vidas. Que no nos quedemos solo con lo que Dios hace en la vida de otras personas, sino también en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios personal, hermanos. Eso es una de las cosas que a mí me maravilla y me encanta del Señor, es que Dios es un Dios personal y Él es tan presente en medio de cada una de nuestras situaciones que atravesamos, para cada uno en su trabajo, para cada uno en su escuela, para cada uno en su familia. Dios es un Dios que interviene de manera muy específica en nuestras vidas. Pero debemos estar nosotros dispuestos a rendirnos a Él y a dar ese espacio para que Él se manifieste en nuestras vidas. Si nosotros no soltamos el control para que Dios tome el control, entonces no vamos a seguir viviendo nuestra vida y no lo vamos a ver a Él obrar en nuestras vidas. Pero Él lo que Él quiere es darse a conocer a nosotros con poder, con milagros, con prodigios, así como vemos en su palabra. Pero debemos estar dispuestos nosotros a vivir una vida que valga la pena, no conforme a los estándares del mundo, sino conforme a los estándares de su palabra. Y entonces nosotros vamos a poder tener testimonios poderosos. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que su palabra
remueva ahí todo en nuestros corazones y nos ayude a meditar y a poder comprender el valor que el Señor debe tener en nuestras vidas. Que si hasta aquí no lo hemos tenido en primer lugar, hoy sea un día en el que podamos retomar nuevos votos con el Señor y decirle y abrir nuestros corazones a Él y serle sinceros. Porque el Señor examina nuestros corazones. Él sabe, nosotros humanamente muy bien podemos aparentar que estamos bien con el Señor, que le estamos poniendo como primer lugar, pero el Señor es el que escudriña nuestros corazones. Y cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces es un momento para pedirle a Dios que Él nos recuerde que Él debe ser nuestro tesoro de gran valor, nuestra perla de gran valor, que Él nos recuerde que la vida que más vale la pena vivir es una vida al servicio de Él. Así que pongámonos de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque un día tú te revelaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día tú trajiste salvación a cada uno de nosotros, Padre, a través de la revelación de tu maravilloso evangelio. Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido bueno y tú has sido fiel. Gracias porque a través de tu palabra tú nos llamas al arrepentimiento, tú nos llamas nuevamente a encaminar nuestras vidas a tus pies, Señor, a ese camino que tú trazas para nuestras vidas. Señor, hoy queremos pedirte que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, hoy queremos decirte que queremos volver a nuestro primer amor, que queremos, Señor, reconocerte a ti como esa perla de más grande valor que nosotros tenemos, porque nada en este mundo se puede comparar contigo, Señor. Nada en este mundo, ni todos los bienes, ni todas las riquezas, Señor, se pueden comparar con lo maravilloso que es tenerte a ti en nuestras vidas. Padre, que nuestras vidas puedan estar constantemente dispuestas al servicio tuyo. Que podamos recordar que una vida que vale la pena es una vida que trae gloria y honra a tu nombre. Que puedas tú despertar a esta iglesia, a cada uno de nosotros, que seas tú confrontándonos por medio de tu palabra para recordar en dónde debe estar puesta nuestra mirada. Señor, que estemos dispuestos a sacrificarnos por ti, porque sabemos que aún en el camino del sacrificio y el quebranto te vamos a ver obrar de una manera gloriosa y sobrenatural, Señor. Padre, que nuestras vidas recuerden constantemente que vivir una vida que vale la pena es vivir una vida que te pone a ti en primer lugar, una vida que esté dispuesta a rendir todo a tus pies, para que tú cumplas tu voluntad en nosotros, para que tú puedas utilizar nuestras vidas para tu gloria y alabanza. Señor, que esta mañana pueda ser un recordatorio constante de que debemos rendirnos constantemente a ti. Cada día, Padre, que cada día levantarnos podamos recordar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo traer hoy gloria a tu nombre? ¿Cómo puedo servirte a ti de todo corazón? Y que esta iglesia siga avanzando con el poder de tu Espíritu Santo para poder ser luz fuera de las cuatro paredes. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Sé tú quien te quedes en nuestros corazones, con cada uno de los hermanos, con cada persona que escuche el mensaje. Que sea tu palabra dando mucho fruto en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Toda la alabanza solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.